Muy buenas a todos de nuevo. Esta vez ya estamos en el puerto. Esta mañana el directo que hemos hecho lo he hecho porque, bueno, he ido al taller, le hago publicidad del taller, al fin y al cabo. Pero ahora ya estamos en el puerto de Cabo Roy. El mar está bien, pero se va a complicar, creo. Venía el aire de costa, pero creo que a media mañana, tarde, cambia la dirección del viento y se mete otra vez, se mete del este, creo. Ahora bien, mañana tengo salida de pesca y ya no sé ni qué hacer. De verdad, porque el tiempo dice de que va a hacer aire, pero viene el viento de tierra. Yo qué sé. Yo todavía no me hago con el tiempo, ¿eh? Estamos apañados con los temporales. En cambio hoy no hace nada de aire. El mar está estupendo. Puede haber salido hoy, por ejemplo, yo mismo con mi mujer, ¿no?, a pescar. Y nada. Pepe, saludar a los Fast and Furious. Ahí me fío. Más o menos, ¿no? Le faltan las luces. Michel, saludar. Pues nada. Mira que hoy está estupendo el mar. Bueno, mira. Pero es que está cambiante, luego cambia, ¿sabéis? Luego a lo mejor incluso si nos tiramos una horita más o menos, que por cierto voy a mirar la hora, menos cuarto más o menos. Luego cambia. Luego cambia la historia. Se mete temporal de aire otra vez. Ahora bien, mañana tengo salida de pesca, pero es que le he dado dos opciones al cliente. Una es venirnos por la mañana a mirar el mar, que es la mejor manera. Vale, pero pierdes la mañana, el madrugón, que es el hielo, que si no sé qué, pero bueno, me arriesgo. Si está mal no vamos y si está bien salimos. Y la otra opción es queda para otro día. Nada, sí que es verdad que desde que estoy haciendo, llevo un par de días haciendo vídeos con TikTok, ¿vale? Sí es verdad que metí muchas personas, por ejemplo, yo saludo a todo el mundo, pero lo que es las suscripciones anda jodido, ¿eh? Las suscripciones no suscribís, ¿eh? Cosa que YouTube cuando los hacía sí que se suscribía tus 15, 20, 50 personas en suscripción. Lo que pasa que es que estoy teniendo problemas con YouTube. Mira, ayer grabamos que estaban con el mecánico con los motores y hoy siguen ahí todavía. Podéis poner en vuestras redes sociales este directo, que se pueda meter más gente, compartir. Este es el mecánico. Bueno, si el día está de lujo por ahora. A ver qué vemos por ahí abajo. Desde aquí vigilo las lubinas, si hubiera alguna, o mujos. Como es arena. Totalmente despejado, sin aire casi, mar perfecto. Aquí me salen muchos saludos para saludar. A Living, Angélica. Elena.
Ya tenemos 12 me gustas ahí. Vamos para abajo. A ver qué vemos por aquí abajo. Está un poco sucia de estos días pasados, de ayer. No hay ningún bichito, ¿eh? No se ve ni uno. Maribel, fija, Carmen. Venga, saluda a Maribel. Antonio Díaz. Bernardo. Hay unos cuantos, que vais ahora a saludar a Bernardo desde los mensajes. Pues mirad, el mar está bien, por ahora. Lucio Lape. Lucy. Mirad qué pepino de barco. Qué guapo. Sealine F430. Que nosotros llamamos el One Vision. No sé por qué, pero lo bueno ahí. Bueno, tiene ahí como una visión ahí abajo para poder ver de ahí. ¿No es? One Vision. La cuestión es que por abajo el agua aquí, por ejemplo, está más o menos bien. Flores. Juan, no te avisa ninguno, tío. No te quiere ninguna red social. No te quiere YouTube, ni TikTok. Pasan de ti, tronco. Buah, yo creo que tú me quejaría. Está el mar bien, tío. Yo no sé ya ni qué hacer, tronco. Mañana es que tengo una salida, tío. Y es que yo pierdo mañana si lo quito. Le he dado dos opciones al cliente, que es venirnos temprano y mirar el mar como está, o cambiar el día. Pero es que yo mañana, es que el mar está muy bien, tío. Hoy, por la mañana, luego creo que cambia. Y mañana pasa lo mismo. Entra de... A ver... Sí, ya ha subido un montón de like. Juan, ¿en cuánto has entrado? Es verdad. Oye, poneros todos a darle al like. Venga ahí, pim, 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 pam, pim, pam. Darle, que suba eso a los... hemos llegado a 15.000. 15.000 esta mañana 11. Y ayer casi 15.000. Darle ahí al like muchas veces porque creo que podéis darle. Mira, ya subió a 200 y pico, madre mía. Ahí que se viralice. Pero es verdad, entra Juan y le da más veces. Es seguidor y amigo, ¿vale? Le damos, según creo que le da a veces ahí al like. Y no solo es uno, le podéis dar un montón de veces, creo. Cuanto más likes tenga, pues más se viraliza el vídeo. Bueno, pues lo dicho, no sé qué hacer. No sé qué hacer lo de mañana. Yo tengo ganas de salir ya y, hombre, y ganar dinero, no te... Mira, Canarias. Ya lo sé, pero es que llevo ya un mes. Es que no es que sea un día, es que llevo un mes y pico sin salir. Rechazando salidas de pesca. No es una, es que han sido ya 5 o 6. No es que vaya a salir, no, si el tema no es que vaya a salir con mal tiempo, eso no es algo. Es no saber si
voy a poder salir porque las aplicaciones no están bien. Es más, ahora pone que hay un temporal que no veas, con un montón de aire, y mirad cómo está el mar. Os lo voy a enseñar. Y la aplicación fallando, porque me la ha visto el marinero y dice, no, pues si está en rojo, y mira cómo está el mar. Pues no sé, Juan. Yo le he dado una opción a los clientes, que es venir y ver el mar cómo está y salir si está bien. Si está mal, no salimos. O quedar para otro día, para otra vez. La verdad que los clientes, lo bueno que tiene, que ya han salido ya conmigo 3 o 4 veces, y o vienen mucho por aquí o viven ya por esta zona, con lo cual yo creo que pueden cambiarlo. Yo le he escrito esta mañana para que me digan qué hacemos. Sí, por aquí es verdad que está más oscura, habiendo sol, que se nota que se ve el fondo. Al principio sí, pero aquí fijaros que a lo mejor tendrá un poquito más de fondo y está más oscura. El agua no se pueden ver bien los peces. Es normal, ¿eh? Claro. Pues mira, sí va subiendo 384 me gusta. Lo que pasa es que hasta que llegue 11.000 te cagas. Ya puedes darle me gustas a la gente. Ahí, tiki, 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 tiki. Esta es la zona de los pececitos. Mira. Anh đi đây comment chẳng ai. Ở đến đi. Madre mía, qué agresividad tienen para comer. Viendo pececillos aquí comer. Estos son mujos. No voy a decir lubinas porque Juan me va a decir que no. Obladas y salpas. Ahora vamos a saludar a Paqui. Mujos. Men vi kan ge hundarna lite vatten först. Ja. Vad säger du? Vamos a subir a Francisco Moril. Venga, ya por 1000 me gusta. Darle ahí a los likes. Sí. Si pasamos los 15.000 me traigo 3 barras de pan. Hoy no. Mañana. Ja, men jag står med. Du kan kolla.
Le pasan por encima las palomas de los pies. Es que también hay palomas ahí, ¿eh? Francisco Morillo, muy buena. Muchas gracias por dar al me gusta. Esto ayuda al final a que se viralice todo, se manda más gente. Aquí sí se interesan los likes, ¿eh? En el YouTube, bueno, está bien, pero no era el tema de la suscripción, más que el me gusta. Además solo le podíais dar una, creo que podéis dar varias veces, ¿eh? A los me gustas aquí. Mira cómo se van allí. Fíjate que no hay doradas, ¿eh? Yo no las veo. Buenas. Buenos días. Ya que no podemos ir a pescar, pues por lo menos hemos pescado aquí. Uy, que se cae la paloma. Así están luego alimentadas, ¿sabes? Sí que estaría bien comprarme un arnés, ¿eh? Si me pusiera así, un arnés tenía que ser con un brazo para poder ver luego los mensajes. Y así no me quedaba con el brazo, me queda fijo luego, ¿sabes? Mira las palomitas que hay también, ¿eh? Esto parece una pecera, ¿eh? Chum. A todos los bichos les gusta el pan, ¿eh? Es una cosa a los peces, a los pájaros, a todo, chaval. Es universal, chaval, el pan, ¿eh? Universal. Granda, te he saludado también por ahí. Ahora, se acabó el pan. Esto es Cabo Roy, en Orihuela Costa, Alicante. Juan José acaba de obtener la insignia del espectador número 2. El número 1 seguramente que sea Juan, digo yo. A ver, voy a mirarlo. A ver si sé mirarlo. Sí, pone Mr. Juanlu. Puro. Muy buena. Rapaz y veloz. Vamos a darle ahí a saludar. Mira el pececito que tenemos por aquí. Son salpas. Casi todo, ¿eh? Los que son más marroncete son salpas. Y los otros son obladas. No doradas, oblada. Con la O. Ya se han metido para abajo, ya no ven comida, escuchan ruidos. Vamos a dar una vuelta. Bueno, aquí tenemos las dos versiones, la versión ave con paloma y la versión pececitos.
Hay gente que le da de comer a las palomas y hay gente que le da de comer a los peces. Verás como por aquí vemos algún mujaco de estos grandes, debajo de algún barco, que en cuanto me escuchen o me vean, se van. No sé si puede grabarlos, pero normalmente los grandes se meten debajo de los barcos, se quedan ahí parados. Arrancando el radio del motor, ya no sé qué, sin batería. A ver, voy a mirar lo de la clasificación esa, que no entiendo mucho. Destaca tus búsquedas, vale, nada. Más populares. Tengo 16.000.7K puntos, que serán me gusta, digo yo, no sé. Estoy en el puesto, ni se sabe. Claro, la gente ya está haciéndolo de un tiempo ya. A ver, clasificando diaria. El 99 creo. Bueno, para ser el segundo día del TikTok. Vamos a ver, mira el marinero. Está haciendo trabajo de marinería, arrancando el motor. Oye, las personas que vivan lejos y tal y no pueden arrancar el motor. Oye, es un trabajo que le está haciendo una persona ahí. Se dice marinería, ¿sabes? Arrancando un ratito el motor. Aquí te puedes traer una mantita, una manta, una toalla, te puedes tumbar, tomar el sol, como si fueran las piscinas. Bueno, deciros que soy charter de pesca, ¿vale? Que hago los vídeos también para ganar seguidores, pero también para que me saque también más trabajo. Salida de pesca recreativa, ¿vale? Con la caña. Tengo ahí caña, mi barco, vamos a llegar ahora al barco. Rapaz y veloz, ya te he visto varias veces por aquí. Hoy, quiero decir. Mira, este es el barco. Esto es una Starfisher 760 WA. Un motor 160 caballos, creo que tiene, 160 y algo. Janmar. 3 metros de manga por 760 de eslora. Ideal para pescar, ¿eh? Porque puedes pescar por todo el barco, ¿eh? Lo que no acompaña es el tiempo. El barco sí, el tiempo no. Así que, bueno, vamos a saludar a Miguel Martínez. Al final yo creo que lo que voy a hacer es mi pensamiento, porque hoy no sabía qué hacer, si hacer un vídeo con YouTube en directo o un vídeo con TikTok. ¿Qué he pensado? Como en el TikTok puedo sacar lo que es el vídeo después de haberlo hecho, ¿vale? El vídeo que grabe TikTok lo meteré lo que es en YouTube, ¿vale? Porque YouTube sí que es verdad que lleva un año y pico haciendo directos y de todo, desde el verano pasado, pero como estoy teniendo problemas, pues problemas porque no lo viralizan. Es un problema suyo de YouTube, ¿eh? Es un problema suyo, porque lo que no puede ser es que se viralizan los de TikTok y no se viralizan los de YouTube, así que es cosa suya, no es mía, no es de configuración del teléfono. Así que, mira, este es el otro que tengo, este le vendo. Lo voy a colocar en la funda, o sea, con el aire se ha movido. Motor Suzuki 70 caballos.
Yo lo hago aparte porque la gente a veces no le pone funda, casi todos no tienen funda. Lo dejan... A ver. Vamos a esperar, voy a poner un momentito esto. A ver, a ver, a ver. No liarla. A ver, voy a dejar un momentito aquí. Ahora cojo. ¡No! Madre mía, se me ha caído un momentito. Ha hecho aquí... Vamos a ver, así. Que se mueve el barco un poquito para arriba mientras que hago lo que tengo que hacer. Se mueve. Ya está. ¿Eso qué es, una moto o una bicicleta? Fijaos, qué cosa más rara, es una moto, ¿no? No, no, es una bici. Motobici. Sí, es una bici. Será eléctrica o yo qué sé, pero mira qué guapa. Madre mía, ayer es frío y hoy la sudadera que tengo me está dando calor ya y todo, ¿eh? Mira, va por 4.300 me gusta. Live. Voy a saludar a Nati. Voy a saludar a Juan, que... Y ahora a Vallés Kayak, mira, con kayak. A lo mejor le gusta la pesca a Vallés. Bueno, de Vallés Kayak me suena un montón, ¿eh? Me suena a mogollón de pesca, ¿eh? No estoy seguro. No sé si tiene canal de YouTube, de Instagram, no sé, pero me suena mucho. Vallés Kayak. JF. Vallés, no sé si estarás escuchando, pero ¿te gusta la pesca y tienes canal o algo? Es que me suena mucho el nombre, ¿verdad? José Sala, Gabriel Luengo. Ya muestra la playa. Está bien hoy. De ayer cuando hice... Creo que fue ayer o anteayer, no sé. Le llegaba el agua hasta casa aquí. Ángel Díaz. Carl. Carretero, ¿qué me sale? Carl. Es carretero, no he entrado entero. El mensaje en el móvil, quiero decir. Coleta Fishing, ese sí que tiene canal de pesca, me suena. Coleta Fishing. No sé si... Claro, porque como tengo 3 redes sociales, me van sonando algunos
Por a lo mejor de Instagram, YouTube, TikTok, no sé. TikTok a lo mejor no. De Instagram, Facebook o YouTube. Coleta Fish si me suena. Mira, esto de los muertos que ha reventado los temporales, mira, aún queda, chaval. Eso del tiempo que llevan, pero quiero decir que... ¿Cómo están, A saber también qué tiempo tiene que estar ahí en el agua, pero fijaos qué pedazo de cadena y está consumida, Es más, mira cómo se quedan. Mira cómo se rompen. Del movimiento de lo que coge aquí de la cadena, va erosionando esto y ya al final... Que digo yo que lleva tiempo ahí ya. Quiero decir, en el agua. Mira, surcasting, es decir, algún pescador hay por aquí. Christopher Dente, digo yo, sea Dente, de Dentón, digo yo, Dente, a lo mejor digo yo, también. Voy a ir leyendo aquí personas que os estáis metiendo y por títulos y tal, de vuestros nombres, pues me suena surcasting. Dente, a lo mejor es de Dentex, no lo sé. Claro, porque aquí no sé yo, siendo de pesca, le mandará yo creo a toda la peña aquí los mensajes. A algunos les gustará la pesca y otros no. Mariana. Hombre, la verdad es que se lo manda a muchas mujeres que no creo yo que sean muy por la pesca, creo yo. Y me veo muchas mujeres entrando. Que hombre, que hay alguna pescadora, eso sí lo sé. Es más, en el vídeo de YouTube tengo alguna pescadora ahí muy buena, Que no bajamos pescado, como clavaba los pajeles. ¿Qué es eso? Ah, es un trozo de algo del cabo. Estaba al lado del cabo, digo, uff. Mira, Juan Luisito, hijo de Juan, tiene canal también de YouTube, ¿vale? Aparte del TikTok lo tiene ahí. Yo estoy suscrito, es de juegos. Tiene ahí también... No, hombre, la gente que apoya al canal, yo se los apoyo a sus canales también, O sea, aquí... la gente puede ver una cosa, puede ver la otra. Yo sé que tu hijo tiene canal de YouTube. Y su TikTok aquí. Además, alguna vez, no es que sean... Es que no, ni de la Play, ¿vale? Le echo así un poco por encima, la verdad, porque es que no es ni... ¿Sabes? Tengo la PlayStation y la enciendo. ¿Qué ruido hace eso? ¿Por qué hace este ruido? Hace un ruido súper extraño abajo, chaval. Como si entrara agua, cloc, 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 cloc. No me acerca mucho. ¿Lo escucháis? Bloc, bloc. Pero si esto es hormigón, creo. Debajo de hormigón. ¿O podrá ser eso? No sé, pero suena un ruido raro ahí. Paso. Voy a saludar a Cristina. Camarón, Lolo, Josep. Voy a abrir la... Ah, no, si no, esta no debe abrirse. Es que ya tengo calor, Mira, alguno está con las motos, Parece que viene para acá, ¿no? Viene todo directo. O se está abriendo un poquito ahora. Claro, si es que está bien el mar hoy. Voy a saludar a Polaco, a María José.
Sí, hoy hace buen día, sí, pero es que supuestamente decían que se iba a meter mala mar ahora, aire. Pero pone las aplicaciones móviles de tema del tiempo, pone como en rojo, como que estuviera mal. Y no está mal. Luego he mirado con el marinero. Y luego he mirado el mar diciendo, esta gente, chaval. Claro, lo malo de salir a pescar con el barco es que tú sales bien y de repente se te lía que te cagas rápido. La verdad es que no me alejo mucho del puerto, ¿vale? A lo mejor me alejo 2 o 3 millas, pero ya... Alba, saludar a Alba. Sí, hoy hace sol. Sí, a mí lo que es la preocupación, por ejemplo, a mí, sobre todo es el aire. El aire, el mar, bueno, el mar, que esté bien. No sé, el solcito hoy, vamos, se está metiendo unas nubes ahora, pero nada. Que cuando tengamos el cambio aquí en Murcia, verá el cambio que va a ser del aire temporales a un calor que no veas. Bueno, voy a probar. De cámara que te va a aportar. Ah, vale, ya sé por qué es. A ver, espera un momentito. ¿Dónde estás tú ahora? Estoy en Cabo Roy. ¿Tú dónde eres? Cabo Roy es de Alicante, Orihuela Costa. Y yo soy de Málaga. ¿De Málaga? Malagueño, sí. Ah, oye, ¿qué tal estáis por ahí abajo? Bien, aquí estamos. Hoy está un poco feo fuera, hay un poco de agua, pero está bien. Bien calentito. Pero no, es que en Málaga cayó también una buena, ¿no? Sí, estaba una tormenta que nos vea y me parece que hoy y mañana también hay. Aquí no, aquí fíjate que aquí cuando llueve se lía bastante. Yo soy de la zona de Murcia, aunque ahora estoy en Alicante, que es donde tengo el barco, ¿vale? No ha llovido, no ha llovido fuerte, ¿vale? Ha llovido muy poquito. Pero lo que es Granada, Cádiz, Sevilla, ayer estuve viendo, ayer y anteayer, no vea la que se está liando por allí, entre los ríos y los embalses. Y en Málaga sí. creo que también ha caído una buena, creo que en Málaga. Sí, ha caído también y los ríos ha subido mucho. ¿De qué zona de Málaga? ¿El mismo Málaga o...? No, soy de un pueblo que se llama Almayate, cerca de Torres del Mar. Torres del Mar. Mi barco es de Marbella. Mi barco me lo traje de Marbella. ¿No? Sí. Además, he estado 2 veces en Marbella. Me lo traje en un camión. No, eso no te lo puedo llevar por el mar. Y más cuando lo compré, ¿sabes? Porque es que no sabes si va bien o no va. ¿Vale? Y no que ir a hacerme 200 kilómetros o 200 millas casi, ¿vale? Navegando, y más sin conocer el barco. Pero uno de los barcos que tengo viene de allí, de Marbella, de Málaga. Tengo un charter amigo mío. Por ahí, por ejemplo, donde vivo yo, hay un puerto chico para barco, eso, y como pumping de barco. Sí, a ver. Estuve, creo que Marbella estaba al lado de Benalmádena, ¿puede ser? Estaba cerquita, sí. Sí. La Marbella, Benalmádena, eso está así. Era precioso aquello, lo que pasa es que es una zona cara, es más cara que esto, Marbella, Benalmádena, toda aquella. Además estuve haciendo vídeos, Lo que pasa, a ver, es que yo con el TikTok he empezado ahora. El problema es que yo tenía YouTube y me está yendo muy bien en los directos y todo. Lo que pasa es como que hace unos 7-8 días los vídeos de YouTube, ¿vale? Yo los coloco se colocan en la face de los shorts. ¿Qué pasa? Que lo que ha hecho algo YouTube, porque ha hecho YouTube, porque aquí se viralizan, ha hecho algo que no se ponen ahí. ¿Qué pasa? Que me ven 3 o 4 personas con 4.000 seguidores que tengo, cuando se metían 10.000, 11.000, 12.000. Así que me he pasado a TikTok. Cuando tiene más gente. Claro, no, pero oye, que me estaban viendo 160.000 personas, Ojo. Sí. Creo que en un año me han visto 1,5 millones de personas. Pues por aquí, por el puerto, que estoy pescando. Pero, oye, ¿a ti te gusta la pesca o qué? No, la verdad que yo no como pesca. ¿No te gusta? No, yo lo he hecho profesional. Ya, fíjate si me gusta, que al final me compré el barco y hago salida de pesca. Lo que pasa que aquí en TikTok, la verdad es que no he metido vídeos de pesca, porque era una red social que la tenía como olvidada. ¿Vale? La hacía más en tema de YouTube. Ahí sí tengo 2.000 vídeos por lo menos
de pesca. Y en TikTok, como me han dicho muchos amigos, dicen, mira, hazte los hay en TikTok, que se viralizan mucho más, que no sé qué. Y la verdad, mira, ahora mismo son 8.700K en, creo que son me gustas. Es decir, like, que le han dado. Mira, bueno, si se sale corazoncito cada 2x3. La verdad que aquí se gana también bien. Si hay gente que te sigue mucho y te regala el regalo eso, te va a cobrar bien al mes. No lo sé, Tengo un amigo mira. que se ha comprado casa, coche y todo. Madre mía, ¿qué dices? Sí, Pues sí, mira, sí. Y casa cara y coche de lujo. Ostras, pero es que tiene que tener millones a lo mejor de suscriptores, no millones. Tiene un 100.000 personas que lo siguen. Hace el juego, mira cómo es ahora, mira, como te doy ahora, acepta eso. Venga, a ver. Y ahora mira, ya tiene gente que te sigue. Hombre, dale el corazón de miembro a mi amigo y algo regalo para ver después quién puede ganar dinero, por favor. Yo, nunca lo he hecho, la verdad es que, mira, yo tengo monetizado lo que es YouTube, ¿vale? Pero es que pagan una mierda, ¿eh? No, Es más, eso paga bien, si te da bien, no puede ser que ganan también 2-3 horas al día. Depende ¿Qué? de situación y lo que hace tú. ¿Qué dices, tío? No me jodas. Sí. Ya te digo que yo, a ver, yo tengo el YouTube abierto, super chat, miembros, tal, y nadie en un año, bueno, sí hubo 19 céntimos una vez. Pero Una vez. hay que conversar con gente que te escribe abajo, ¿sabes? Esos son tu amigo o otra gente. Hay que conversar con esa gente. Y mira, cuando tú llegas a 10, que sigues tú, no que te sigue a ti, que te cancelar todo. Para que te deja hacer más gente. Vale. Yo ya te digo de que, luego, ¿qué es el coanfitrión? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué? Coanfitrión, algo así. Eso, A que ver. hacemos nosotros ahora. No, a mí me sale... No, a mí me sale como invitar. Me sale como dos opciones. Una persona me viene como que invitar para poder hablar como contigo, ¿vale? Y otra cosa es coanfitrión. Me pone como dos cosas diferentes, tío, una cosa muy rara. ¿Eh? No, estoy hablando hermano como gente para que... Ah, vale. Claro, me decías a mí, tío. Pues mira, Sí. pues ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo abierto el tema de eso de... Y a mí nunca, ya te digo, por eso ahí nunca. A mí pagarme la gente, la verdad es que nunca. Mira, este es el barco que tengo, te lo voy a enseñar. Bueno, es más, espérate. ¿Eh? Te voy a enseñar, sí, espérate, te voy a enseñar además por dentro. Espérate que abra el coche. ¿El tuyo o alquiler? No, es mío, sí, es mío. Tengo dos. Tengo un barco, 8 metros, una Starfisher, 8 metros, son 4.500 kilos ya, espérate. Te voy a enseñar. Lo que pasa es que voy a ir a... ¡José! Me lo paso. Hola, señora Estela, ¿qué hace, señora? Hay que tocar la pantalla, por favor. Si tocar la pantalla no me da con nada, solo a verme. Mejor te voy a bloquear. Espérate, te voy a enseñar a... ¡Hasta luego! Estoy hablando con gente, espérate. Que coja la llave del barco. Ahora. Que tiene las llaves ahí en el coche. Vamos a ver. Mira, es lo que te digo. Este es el de Marbella. Sí, guapo el puerto. Aparcamiento Es pequeño. del puerto, está perfecto. Es pequeñito, tiene 200 amarres, ¿no es? ¿Es este? Sí, pero está guapo. Esto, ¿no? Ah, muy guapo. Sí. ¿No es? No, es grande, Y aquí es un también bichado. puede dormir, ¿no? Sí, lo que pasa que soy muy nervioso y a mí eso de dormir ahí dentro, tío, en el agua, no me gusta mucho. Nada. Pero sí tiene para poner una cama. Aquí también viene tú con una chica y a disfrutar de la vida. Claro, pues eso es lo que... Es más, esto es trabajo y nada, que es una afición que tengo, que me gusta la pesca y bueno, ¿quién me lo va a decir a mí que voy a dedicarme al final a esto? Llevo 2 años ya. ¿Ves? Mira, esto es que, como ha hecho mucho aire, lo he quitado. Esto es la publicidad, se llaman lágrimas. Que
Ya después las pondré. Ya han visto que la gente también tenía publicidad. Claro, tío, esto solo lo tengo puesto, lo que pasa es que me hace mucho aire y se vuela. Pero ahora, hoy está bien el día. ¿No ves? Aquí las cañitas. ¿No ves? Aquí todas las bebidas ahí. Las cañas, y esto, no sabes. Los carretes ahí, puestos en esa, es grande. Un pescador, la verdad, hombre. Mira. Hombre, mira que la ibresica pensado en un computador, mira, no enseña más cosas que te van a implementar. A ver. Buena. Hay que contactar con los famosos en el mundo. Bueno, va viendo. Pues este es el grande, este que viene de Marbella. ¿No ves? Y lo bueno que tiene es esto. No, sí, es grande. Con esto yo puedo irme hasta Ibiza, ¿eh? No lo he hecho nunca, ¿vale? Pero sí puedo ir a Ibiza con él. Y luego tengo otro que te voy a enseñar por encima, ¿vale? Que ese le vendo, ese le estoy vendiendo, tío, porque es que no tengo tanto trabajo como para tener dos barcos, ¿vale? Y que me quiero comprar, quiero venderlo y me quiero comprar una camper. Bueno, me quiero comprar una furgoneta y hacer la camper, porque me sale más barato. Te digo la verdad, yo quiero también comprar una furgoneta, eso y hacer un camper. Pues mira, te voy a decir una cosa, mira, el otro día estuve en el IFEPA, que es aquí en la zona de Murcia, que era camper y caravanas, camper, no, caravanas y autocaravanas. Para hacer como un camper, porque me sale Claro, yo sé cuánto te vale ya, ¿eh? Yo pensaba que era más caro, ¿vale? Y son 350 euros a tope. Es decir, cambiarla, camperizarla, lo que son los papeles, hacerlo legal, son 350 euros. Es una mierda, entre comillas, para lo que luego te quieren cobrar. Estuve viendo el otro día en 50.000, en 60.000 ya hechas, ¿vale? 60.000, no bajaban de los 40.000 euros, ¿eh? Sí, lo sé. Es muy caro. Carísimo, es que, vamos, es decir, yo vendo mi casa y no me llega ni para comprarme una autocaravana. Mira, este es el otro. Entonces te coche. Este es el pequeñín, bueno, el pequeñín son 530, esto es un fuera borda. ¿No ves? Que el motor va por fuera. Eso tiene un 70 caballos, 4 tiempos. 70 caballos, Suzuki. Y las motos también me gustan. Está perfecto. Claro, es que tengo dos amarres, pagando dos cosas, mantenimientos y tal, y yo para qué quiero dos barcos. Este es el pequeñito que primero... Claro, eso es. Este es el primero, lo que pasa que es que le tengo mucho cariño porque es mi primer barco, me costó mucho dinero al principio, ¿vale? No es que no me la gusta el otro, pero este me costó mucho más. ¿Y qué pasa? Que va muy bien el barco, me da pena. Pero al final, ¿qué hago yo con esto? Si yo con el que saco a los clientes es el grande. De la otra me parece mejor, eso de verdad que veo que coge tú con cariño, pero la otra me parece mucho mejor. Claro, es que es mucho mejor, claro que sí. Ten en cuenta, mira, el otro es de 8 plazas, este es de 5. El otro tiene abierto por todos lados. Es más grande, es que es mucho más grande. Es más, la manga es el ancho, ¿vale? La manga, este tiene 2,20. Aquel que te enseñé antes tiene 3 metros de manga. Hay que venderla a este chico. ¿A quién? A este que lo tiene ahora, este chico. Ah, bueno, ese sí. barco chico, lo grande lo que queda para ti. Claro, eso es lo que voy a hacer. Y con el dinero ese, a lo mejor acerco 2.000, 3.000 euros y me compro algo. Las caravanas sí que es verdad que es más barata, ¿eh? Bueno, más barata, a ver. Si te por vas 15... de Alemania, te va a triunfar. Sí, pero espérate, que el otro día llamé a uno que es de Alemania y hay muchas estafas, ¿eh? Hay muchas estafas. No hay ninguna estafa, hombre. Si te va tu personal aquí, te va a comprar justamente y te sale mucho más barato. Mucho ya, pero es que más barato. Sí, pero es que eso que pasa, que yo le dije de ir para allá y comprársela allí, ¿vale? Y me dijo que no solo exportación. Y había autocaravanas, que sé lo que valen, y las habían 11.000 euros. Y sé que valen 50.000. Así que imagínate. Ojalá, vamos, lo que pasa es que no me dejaban ir para allá, pagarles y traérmela. Decía solo exportación. Es decir, la verdad, a mí me hace falta una caravana normal más grande que hay. Pero no caravana, una furgoneta que lo hago yo caravana. Claro, eso es que te interesa mucho más. Mira, por 10.000 euros, 11.000 euros ya te compras una furgo grande.
una Boxer, una Ducato, un poco antigua. Yo lo compro por 5.000 de Alemania, seguro. Ah, pues a lo mejor tengo que plantearme lo de Alemania, ¿eh? Porque, hombre, claro, es que de ese importe... Y con 2.000 euros le haré como un camper. Sí, pero ¿tú qué haces? ¿Tú vas allí? Y ya 1.000 euros para poder cargar en España y con 8.000 tengo coche ya por otro. ¿Pero tú te vas para allá a cogerla o la pagas desde aquí? No, me voy para cogerlo porque tengo que vale. ir también aquí en Alemania. Vale, ya decía yo, es que si no ya te digo que te pueden... Es que lo he visto. Es que me manda un amigo me manda y dice, Diony, ¿tú qué quieres comprarte una caravana? Y dice, mira qué precio. Yo creo que es mentira, me decía. Pero es que el tío tiene en TikTok más de 500.000 de personas que le siguen. Una bestialidad. 500 euros al día si sabe hacerlo. Hombre, pues es más de 500.000 de personas. Claro, yo creo que mete cosas que no existen, ¿vale? La gente, sí es verdad que se meten y que se suscriben y tal, y luego es mentira, luego a lo mejor tiene uno de verdad y otro de mentira. Yo no sé qué está haciendo el tío, pero tiene más de 500.000 de personas, y luego tú le llamas, le escribes, porque yo tengo el WhatsApp y todo, le digo, oye, mira, ¿puedo ir a recoger, pagarte allí en Alemania esto? No, solo exportación. Digo, sí, hombre, pero quería un 80% antes. Digo, sí, claro, te iba a pagar yo el 80% antes sin conocerte nada. Que a saber si es de Alemania. Eso es estafa. Claro, ya lo sé. ¿Sabes? Que a saber si es de Alemania, porque luego pueden cambiar las cosas. Así que nada, tío. Así que nos daremos una vuelta. En Alemania tienes que te vas tú personalmente y hablas directamente con el que vende mejor que hay, que busca un alemano que vende directamente y ya está. No. A ver, si en Alemania seguramente que los compra-venta, si yo me voy con la mujer, mi mujer sí habla inglés. ¿Vale? Inglés y francés. ¿Qué pasa? Que siempre... Si habla inglés está perfecto, mira que falta otra lengua. Claro, me imagino yo que los alemanes, al vender también hay ingleses, pues yo creo que hablarán inglés. ¿Qué pasa? Que no necesito un traductor. Automáticamente voy con mi mujer con el coche, y luego ella viene con el coche, que lo tengo pensado, te lo he pensado también. Vengo yo con el coche, ella viene con el coche y yo con la caravana. Con la autocaravana. Puedes sacar el número por un mes o 3 meses, ¿sabes? Eso es propisorio y Claro, sí, yo me acuerdo de hace 25 años que yo tenía colegas, yo soy de Madrid, ¿vale? Yo soy de Madrid. Lo que pasa es que yo ya vivo por aquí en Murcia. Y yo recuerdo en mi barrio que había uno que siempre se iba a Alemania a comprar unos carracos, de unos carros, unos Mercedes, unos BMWs, y todos los compraba en Alemania. Se bajaba, el tío, ¿qué pasaba? Que tenía su cuñado, tenía un concesionario. ¿Qué pasaba? Que cuando el del concesionario iba para Alemania, él se iba con él y se traía uno siempre. Iba acompañado con otros. Claro, así se hace. Era el tío de mi barrio que mejores coches tenía. Es más, me dice, tío, le digo, pero tío, que esto aún así todo vale una pasta. Me dice, Diony, dice, lo bueno que tiene esto es que cuando tú inviertes un dinero en algo bueno, cuando tú lo revendes, es bueno. Quiere decir, claro, que no pierde tanto valor. Perfecto, saludos. Claro. A ver, ¿a quién? No, estoy hablando con... Sí, por otro lado también, sí. Otro amigo que hay aquí. Sí, con otro amigo, sí. Así que nada, pues ya veremos a ver lo que hago. Primero tengo que vender el barco. Y una vez que venda el barco ya veremos a ver lo que... Pero lo que yo quiero hacer, porque yo tengo tiempo, ¿vale? Yo hay días que salgo a pescar, pero hay días, a lo mejor me tiran 3 o 4 días que no pesco. ¿Qué hago? Me cojo la mujer, me cojo la furgoneta, venga, nos vamos para Málaga, nos vamos a Cádiz, hago mis vídeos allí, pescando desde costa. Tengo muchos amigos, porque tengo las redes sociales, la que menos me siguen es en esta. Pero lo que es en Instagram tengo 6.000. En YouTube también tengo otros miles. El que menos tengo de gente es en esta. ¿Qué pasa? Que me hago mis vídeos. Claro, es que es difícil, ¿eh? La gente no se suscribe. En este ya me he dado cuenta, he hecho 3 directos y la verdad que se han suscrito 5 personas en 3 directos. Cosa que en YouTube no es así. En YouTube todos los días eran 10, 12, 15 personas. A eso he subido 4.000. Lo que sí tengo, mira, 13.700K arriba de me gusta. De like. Sí, bueno, pues nada. Eso hay que hacer mucho, pero ahora si no hay mucha gente no lo hace. Cuando ¿Tú tienes mucho? de 100.000 likes,
te va a subir el vídeo por you y ahí va a llegar más gente y más cosas. Anda, mira, ves una cosa. ¿Y tú tienes mucha gente o qué? Ahora te seguiré. No, ahora no, yo tengo menos de 1000 en esa cuenta, han tenido una cuenta con 15.000. Ostras, pues sí. Pues ya nada, yo tengo un poquito. Yo 50, 70 euros. Yo, sabes, mira, yo el TikTok, lo que pasa es que no empezaba a publicar nada, porque yo el TikTok lo tenía. Lo que pasa que yo no sé por qué, y a lo mejor no se iba a poder decirlo por aquí, pero bueno, me mandaban bailecitos de chicas, ¿sabes? Y no me gustaba ni un pelo, porque yo tengo mi mujer, ¿sabes? Y no me gustaban con los bailecitos enseñando. ¿Qué pasaba? Que digo, me va a ver un día mi mujer viendo esto y va a pensar otra cosa, y pasé, ¿sabes? Pasé el tema, me mandaban notificaciones con chicas bailando sueltecitas, ¿sabes? Y digo, ¿qué es esto que me están mandando, tío? De entretenimiento. Y al final dije, no publico. A ver. Vale, muy bien. A pessoa chegou entrando na porta, todos saem. Ya se está levantando aire. Ya se está complicando el día, ¿sabes? Ya se está el mar... Voy a verlo. Hola. Aquí está la pantalla. Bueno, vamos a ver qué veo por aquí abajo también en los mensajitos. Yo tengo seguidores de España. Mira, está ahí Juan. Parece muy raro que español no buscar mucho no toca la pantalla, no te va a regalar. Ya. Mira, en YouTube, ¿sabes? Me escribían mucho de Argentina, de México, de Chile, de Puerto Rico. Muchísima gente de ahí, tío. Se viralizaba, que no vea. Lo que pasa es que YouTube me está dando problemas hace 8 o 10 días y dije, sí, me voy a otro canal. Pero me escribían de todo el mundo. Exagerado. Porque me los ponía los vídeos directos en las fakes de short. Es decir, la gente que estaba viendo los vídeos cortitos, vale, le empecé emisión en directo y ahí se metían. ¿Qué pasaba? Que llegó un momento en el que había 1500 personas ahí, tío, 1500. Sí. Bueno, es más, si en este mes llevaré 180, 160, 170.000 personas que me han visto en YouTube, cosa que va a bajar un montón ahora, porque ya no hago los directos. Vale, el cafecito. Cuando se pone 4.000 personas que lo siguen, que se queda a ver el vídeo. Sí, lo que pasa es, yo por ejemplo, una cosa. ¿Has visto yo gente que está siguiendo live? Y mucho dinero. Pues yo no sé, pero vamos. Yo es que como a mí la forma de ingresos... A ver, ¿no has visto otro país solo romano que tiene así muchos seguidores que ayuda a todos y son justo aquí? Sí, de Rumanía, ¿no? De tu país. Sí, esos son muchos. Claro, es que a lo mejor la psicología que tiene un español no es esa. No lo es. No lo es, tiene que ser, pues eso, a lo mejor que te vean desde tu país, ¿vale? Y apoyen a un compatriota suyo, que eres tú. Y vale, que yo creo que... Vamos, por ejemplo, si vemos una persona que sufre de algo, ¿no? Yo estoy en el marketing. Ah, amigo, mira. Pues ya te digo que... Dime. Te digo de verdad, yo hacía algo y no solo yo, hay muchos que sí. Pues ya te digo que... Está en el hospital o la echó de la casa y no tiene con que duerme con niños o algo así, y nosotros nos ayudamos aquí. Sí, mira, si yo, a ver, yo el tema de las redes sociales... Ahora que tengo un problema o algo, en 24 horas ya no tengo problema, seguro 100%. Madre mía, pues... Así está en esa plataforma con los humanos. Pues ya, pues con el español ya te digo yo que va a ser más difícil. Mira, yo mis clientes en el charter normalmente, ¿sabes qué son? Son belgas e ingleses.
Y a mí me dejan propinas de 40 y 50 y 60 euros de propinas. De propina. Eso en el barco, yo he en el barco. Los guiris pagan bien. Sí, 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 sí. Es que esto, mira, es que tú fíjate, por ejemplo, toda la zona, esta zona es cara, esta zona es de pasta, ¿eh? Está al Cabo Roy y si ves, hay villas. Esas villas a lo mejor te cuestan 2 o 3 millones de pavos, ¿eh? Son chalés de lo alto, son de gente con mucho dinero. Pero que lo que te digo que es eso, que yo el canal, los canales ya sean TikTok, Instagram, todo eso, no es realmente para sacar dinero. Es porque yo me hago publicidad gratuita para el tema del charter. Que hombre, que me cae dinero, bienvenido sea. Pero realmente tienes que tener miles y miles y miles de seguidores para poder vivir de TikTok, de YouTube. Porque mira, YouTube, por ejemplo, a mí me paga alrededor de 2 euros por cada 1000 visitas. Echa cálculos. Claro. Lo bueno que tiene YouTube es que tú, por ejemplo, cerramos el vídeo este y ya no lo ven tanta gente. Lo bueno de YouTube es que a mí hay vídeos de hace 2 años que me están viendo, o 3 años. Yo tengo amigos que ganan 50, 60 euros al día en TikTok, pero lo sacan un día al año. Y sacan 20.000 euros cada año. Madre mía, pues eso ya es un sueldo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora que siempre sacan el dinero y va a comprar coche e invertir en algo. Sí, sí. Pues ya te digo, yo sé que las redes sociales tienes que tener miles y miles de personas, porque yo sí que es verdad que me ve gente, pero... Sí, no, es que luego también, depende luego también a quien conozcas, ¿sabes? Porque luego si tienes padrino, que tenga mucha gente, pues oye, siempre te va a ayudar, ¿sabes? Si hay gente que tiene a lo mejor 1 millón de suscriptores y le conoces y te hace un directo, pues oye, siempre te van a ver mucho más personas. Claro. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Aparte de que yo, por ejemplo, yo edito vídeos. Es decir, yo me tiro 2 y 3 horas editando un vídeo, porque yo grabo con la 360, la Insta-X4 360 y con la GoPro 11. ¿Qué pasa? Que luego tengo que editar los vídeos. Tú sabes mucho de eso, pero no le ponen trabajo, por poner trabajo el TikTok con mi anda. Claro, el TikTok, es que TikTok no, ya te digo que TikTok ha empezado antes de ayer, hace 2 días. Salud, Constantín. Mira cómo está el mar. Mira cómo está el mar. Ya se ha complicado. Está bien hoy. No, se ha complicado. Lo que pasa es que no se oye el aire porque tengo un micrófono, ¿vale? Y te quita el aire. Te quita el aire con el micrófono. Pero esta mañana, cuando he pasado por aquí, no hacía aire, no hacía olas y ahora se está complicando. Es más, mañana tengo una salida de pesca y no sé, y yo una salida cobrando, claro, quiero decir cobrando. Y estoy esperando que yo creo que no voy a ni a salir. Es decir, ya he tenido que quitar. Se lo vende, ¿no? ¿El qué? El pescado que lo... No, se lo queda el cliente. No, se lo queda el cliente, yo no puedo venderlo, es ilegal. Ah, ¿sí? La pesca, sí, es ilegal. Es decir, es como si fuera una droga. Si vendiera así, sería como droga. Los pescadores serían profesionales, ¿vale? Esto es de recreo. De recreo significa que es como caña de pesca. Esa pesca se la tiene que llevar el cliente o me la puedo llevar yo si quiero. Pero realmente al final tú no puedes venderla porque para eso está la cofradía de pescadores, que es la que pesca con redes y se la venden. Bueno, se vende en la cofradía. Yo no puedo venderlo. Si yo soy profesional, pero de recreo, no profesional de redes. Yo voy con caña de pesca, que la has visto antes. Claro. Si te coge un pescado para comerlo no pasa nada, pero Eso es, la acabo de dar ahora mismo. Tú te lo puedes llevar y comértelo, ¿vale? Pescado fresco. O el cliente, ya que lo coge el cliente, pues oye, se hace una buena... Porque el pescado está súper caro, ¿eh? Sí. Yo hay días que con 3 o 4 personas cogemos 8 o 9 kilos de pescado. A 15 o 20 euros el kilo, que vale, imagina, échale 180 o 200 euros en pescado. Fresco, fresco. Recién cogido. Con dinero lo verdad. Así que por eso. Pues nada, si gitanos españoles que venden pescado la tabaquina de la calle. Claro, sí, no, sí, hay gente que vende pescado, pero no significa que porque lo vendan ellos sea legal, lo que pasa es que les da igual. Pero yo sé qué pasa, que en la vida
Si tienes algo, algo te quitan. Si no tienes nada, nada te quitan. Con lo cual, si yo no tuviera nada y tuviera que comer, y no me van a meter ni en la cárcel ni nada, pues oye, vendería pescado o lo que fuera. Pero como tengo moto, tengo coche y tengo cosas y tal, te embargan, te denuncian y te embargan, te lo cobran. Si no tienes nada, no pasa nada porque no tienes nada. Así que nada, a ver. Pues nada, yo creo que yo voy a cerrar, yo creo ya, tío. Que nada, encantada de conocerte, ha sido un gusto. Ha sido mi primer directo contigo, hablando el primero. Y encantado. Y ahora le seguimos y cuando te veo te voy a ayudar y tú también. Venga, claro que sí. Amigos, por si que nos encontramos a veces. Claro, mira, tú búscame donde sea, es decir, en todas las redes sociales, menos que en esta, Pesca, Sol y Mar. Instagram, tengo 18.000 personas. Perdona, en Instagram no, en Facebook tengo 18.000. En Instagram, 6.000 personas. Y en YouTube, 4.000. Así que tú búscame por aquí al lado, que ahí te puedo ayudar más que aquí. Aquí menos, porque tengo menos seguidores. Así que nada, encantado, tío. Encantado, en 3-4 meses ya tú me también en eso y ya puedo ir tranquilo. Venga, así es verdad. Gracias, tío. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Oye, pues antes de irme, decirle que muy majo, ¿eh? Digo, voy a hacer uno, venga. Yo es que me meto a torear lo que haga falta, ¿sabes? Digo, venga, voy a primero que tal, y le invito y hablamos. A ver qué me encuentro, a ver qué me encontraba. Y la verdad que majísimo el hombre, ¿eh? Muy bien, ahora cuando me siga y tal, que me vea, le seguiré yo también. Y nada, seguiremos a ver qué pasa mañana. Si es verdad, mira, tenemos 20.000 me gustas ahora mismo, 20.200. Pues nada, muchas gracias a todos y nada. A ver si hacemos ya un vídeo de pesca. Adiós.